Buenas noches, docente Montufar, Silvia Montufar. Pues bueno, esta noche vamos a, a exponer lo correspondiente a la evidencia de la unidad 2 sobre estudio de externalidades. No vi mucha información sobre ese tema en la unidad de la materia, pero pues laboralmente tenemos algo de experiencia aquí trabajando en la empresa, 10 años, y vamos a basarnos ahí para afianzar lo que el proyecto necesita, ¿no? Bueno, les recuerdo, el proyecto es de sillones, sillas, bancos de hule de vinil. Vamos a producirlos, vamos a fabricarlos desde el aprovisionamiento de materia prima, producción, almacenamiento y ventas. En la exportación no mucho, pero vamos a venderlo localmente en el municipio y colindancias. Bueno, empezamos. Me piden, antes que nada voy a mostrar la presentación porque no manejo aquí audio en la computadora, aunque es una empresa grande, pero no me dan audio para evitar distracciones. Esta es mi presentación. Esta es mi presentación, aquí la pueden ver. Es la presentación sobre estudio de externalidades. Aquí está el FODA. Este es el análisis de riesgo y corrección, análisis de riesgo del proyecto. La separamos por operaciones y administrativas. Tenemos después las acciones para abordar oportunidades, que prácticamente esto es el análisis de costo-beneficio o de costo, eh, vamos, lo que se invierte para retribuir la inversión, ¿no? Y la constitución legal del proyecto, que implica qué es lo que se tiene que presentar, cuál es el proceso, cómo se debe de formalizar y todo lo demás. Y en la parte última vamos a analizar algunas leyes, normas, reglamentos que aplican al proyecto, eh, que legalmente tienen que formarse para que la empresa esté constituida legalmente. Y una conclusión y las gracias. Bueno, vamos a comenzar porque si no se nos va el tiempo. Bueno, dentro de la presentación podemos señalar que, por ejemplo, en materias anteriores, las externalidades en la logística, yo las conozco como los sucesos o como situaciones o acciones que ocurren fuera de lo planeado, fuera de lo previsto. Por ejemplo, si aquí la empresa Forcis, donde trabajo, si nosotros hacemos un servicio de origen a destino y en el camino tenemos una externalidad, algo de fuera hacia adentro, donde nos impida avanzar, por ejemplo, los deslaves, cambios de clima, huelgas, cierres de carretera, etcétera, pues esas externalidades o situaciones fuera de lo planeado hacen que nos impidan avanzar y que no cumplamos con el servicio. Son situaciones ajenas a lo que nosotros estamos haciendo. En el caso de la empresa o un proyecto o finanzas, las externalidades, según lo que marca la materia, son, en ese contexto, son efectos indirectos causados por agentes productivos o indirectamente que afecta a las personas que no están directamente relacionadas con esto. ¿Cuál es el ejemplo? Por ejemplo, se señalan negativas y positivas. Las negativas son las afectaciones que se le da a la comunidad, a la población, por la implementación de un proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, las grandes empresas contaminan, es un ejemplo. Esa es una externalidad negativa. ¿Para qué? Para la población. La población consume humo, respira humo, o sea, son cosas que afectan a. Y las externalidades positivas son las que benefician, al contrario obviamente de lo que son las negativas, son las positivas. Por ejemplo, la generación de empleos, la generación de mejoras de calidad de vida. Por ejemplo, si implementamos una empresa, pues el cableado, en alguna ranchería o algo, el cableado, las comunicaciones, la señal llega más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque se está generando un centro de empleo, una generación de empleos, donde va a dar auge a futuras casos económicos. Bueno, empecemos por el FODA. ¿Qué es el FODA? El FODA es un análisis donde podemos ver las oportunidades, amenazas, las fortalezas y las debilidades. En la empresa de nosotros que estamos haciendo como una de producción de sillones de hule de vinilo, tenemos como fortaleza que tenemos, teóricamente, que tenemos personal altamente capacitado,
tenemos soldadores altamente capacitados, un directivo con mucha experiencia, el ambiente de trabajo es bueno, hay buena relación entre los diferentes departamentos, que no son muchos, a lo mejor es dirección, es mercadotecnia, es finanzas, y los de abajo son los trabajadores, son los soldadores, son los que hacen lo demás operativo, ¿no? Como debilidades, encontramos que no tenemos un control de gestión de empresas, un formato de mero trámite. No hay una planificación formal de la empresa por un departamento, todavía. Otra debilidad es que existe carencia de comunicación directa, no hay un orden todavía por el grado tal vez de estudios, no hay forma de comunicarnos, a veces se saltan la línea y en vez de decirle a su jefe, se saltan a la dirección. Y como oportunidades, una oportunidad dentro de la empresa es que en el campo o en el mercado donde estamos implementando, hay posibilidad de mantener relaciones comerciales con varios municipios aledaños. Por ejemplo, nos habíamos enfocado a Tihuatlán. Tihuatlán está pegado de Poza Rica, una muy grande fuente de ingresos y de capital. Está pegado con Coatzintla, está pegado con Tuxpan, donde más adelante esa oportunidad que se nos presenta es expandirnos a otros mercados. Otra oportunidad es de que la tecnología, estamos rudimentariamente implementándolo con maquinaria básica, con soldaduras, con herramienta, con cegueta, pero la tecnología podríamos implementarla más adelante para el trabajo duro. Otra oportunidad que se nos presenta es de que hay proyectos para apoyo financiero de nuestra pequeña y mediana empresa. ¿Para qué? Para empezar, para desarrollar y más adelante seguir produciendo, ¿no? Otra oportunidad, por ejemplo, es que con los clientes ya tenemos credibilidad. Las amenazas, ¿qué son las amenazas? Es lo que de afuera hacia adentro vemos que el proyecto pueda tener. Una es, pues son impuestos, son los cambios de gobierno, generan otros impuestos, se inventan otros impuestos y va incrementándose así la inflación o la tasa de inflación del mercado. La competencia, incremento en combustibles, incremento en peaje, incremento en materia prima, los insumos, que obviamente más adelante vamos a ver que va a ocasionar un aumento también en nuestra inversión, que va a ser retribuida, pero el fondo inicial de inversión va a tener que crecer. ¿Por qué? Porque ya saben, el precio inicial aumenta y consecutivamente va con lo demás. La siguiente parte que vamos a ver es el análisis de riesgo y corrección. El análisis de riesgo, más que nada, es, como la palabra lo dice, es un análisis donde vamos a ver los riesgos que corremos como empresa al iniciar el proyecto y tratar de evitarlos, ¿no? Por ejemplo, los riesgos que yo le veo aquí al proyecto, pues son negativos, obviamente. Son negativos, por ejemplo, no tenemos todavía un seguimiento a un proceso o procedimiento de operaciones. Por ejemplo, podemos implementar el procedimiento de cortes, procedimientos o procesos de ensamble, de armado, qué sé yo. ¿Y eso en qué nos afecta? Nos afecta en calidad, en el ambiente en parte y en la seguridad. En calidad, ¿por qué? Porque al no tener un seguimiento en ese proceso, procedimiento de armado, de ensamblaje, de soldaje, de lo que sea, no vamos a tener un producto con alta calidad como la que necesitamos para convencer a los clientes. En seguridad, ¿por qué? Porque pues, obviamente aumenta el riesgo de sufrir un accidente dentro del trabajo. En la otra parte, el aumento de materia prima y combustibles, como ya le comentaba anteriormente. ¿Cuál es el riesgo de esto? Una mayor inversión para cubrir las necesidades o requerimientos de los clientes o pedidos de los clientes. Obviamente, al consumir más combustible por el alto reparto o fletes, pues emitimos mayor emisión de contaminantes a la atmósfera. Y en seguridad, pues obviamente es la exposición de los colaboradores de la organización a peligros potenciales, como descargas eléctricas, como a lo mejor hasta también despidos porque no se justifica el trabajo. Pero bueno, más adelante vamos a ver que esa es una parte del costo-beneficio. En la siguiente parte es el análisis de riesgo de proyecto. Aquí hay varias partes. Dentro de esos análisis de riesgos,
Lo dividimos en administrativo y en operativo. El administrativo, pues, es una parte que administra, valga la redundancia, una parte que administra las operaciones, control de clientes, atención a clientes, servicios, y pues para ello necesitamos una computadora, un procesador, ocupamos obviamente aparatos eléctricos, conectores, enchufes, donde nos basamos en ello para poder hacer el trabajo de la mejor manera. ¿Cuál es el peligro o cuál es el riesgo que ocasiona? Ya lo verá usted claramente en el trabajo que le mando, pero a grosso modo, por ejemplo, trabajar en una computadora va a decir que no es un riesgo, pero tenemos un peligro leve, pero es riesgo como quiera. Por ejemplo, es la exposición que tenemos al brillo a los ojos. ¿Cuál es el riesgo? Que ese brillo prolongado para los ojos con el tiempo te desgaste la vista. ¿Cuáles son las consecuencias? Malestar en los ojos, fatiga visual, posiciones forzadas de cuello, etc. El uso de equipos eléctricos, ¿cuál es el peligro? Pues el contacto directo que tenemos con ellos. ¿Cuál es el riesgo? Las descargas eléctricas. ¿Cuáles son las consecuencias? Quemaduras por choques eléctricos, daños a la integridad física de los trabajadores, etc. Las relaciones laborales. ¿Cuál es el peligro de tener relaciones laborales con los compañeros? Pues los conflictos laborales, malas relaciones en el trabajo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Agresiones, malos tratos, mala productividad, etc. Y en la parte operativa también hay un análisis de riesgos de proyecto, como por ejemplo el mantenimiento de la infraestructura, cargas y descargas de materiales, trabajo de almacén, ruido excesivo, soldaduras. ¿Cuáles son los peligros y riesgos? Pues son caídas, son derrames, por ejemplo, de materias de pintura, de anticorrosivos, espacios reducidos, mal orden o acomodamiento de los materiales, pérdida de audición por el exceso de ruido, por los decibeles. Y en soldadura, pues obviamente son las malas condiciones por el equipo de trabajo. ¿Cuáles son los riesgos? Que te golpees, que te fractures, que contamines el suelo por algún derrame, que te tropieces, que te accidentes, problemas de salud, quemaduras, radiaciones, etcétera, varias cosas. Obviamente en el archivo que yo le mando, ya excedimos el tiempo, creo. Viene bien relacionado cuáles son las consecuencias, cuál es el impacto, los requisitos legales y el control o las acciones que podemos hacer para poder mitigar o reducir ese riesgo, ¿no? En la siguiente parte vamos a analizar cuáles son las acciones para abordar esas oportunidades, que usted lo relacionaba con los costos. ¿Cuáles son los costos relacionados para producir? Pues, por ejemplo, al mantener la infraestructura en óptimas condiciones, nos beneficia en la calidad y en seguridad. ¿Por qué? Porque al mantener la infraestructura en óptimo desarrollo, obviamente optimizamos recursos, mantenimiento, pero evitamos una reparación mayor. Permite buenas condiciones de trabajo y disminución de riesgos laborales, que implica optimización de recursos y no gastar en cosas innecesarias, reparación, pagos, hospitales, etc. La imagen corporativa representa la imagen de la persona o el cliente, o ante el cliente, perdón. ¿En qué nos representa esto? En buena imagen ante los clientes y proveedores, en buena imagen ante clientes en materia ambiental, en calidad y en seguridad en el trabajo. ¿Qué implica esto? Incremento de utilidades, optimización de recursos y más ingresos, obviamente. Igual, en la tabla que yo le mando viene más especificado cuáles son las acciones para hacerlo, cuál es el periodo y el responsable de llevarlo a cabo. Que no me da tiempo porque es muchísimo y me llevaría media hora explicándole. Bueno, la constitución legal del proyecto. En la materia vienen unos conceptos, por ejemplo, Miranda 2006 dice que una sociedad es una agrupación de personas que tienen actividades similares enfocadas a un mismo sentido, ya sea con fines de lucro o no. Se le denominan sociedades porque es una constituida, dejan de ser personas independientes para ser representados por un solo nombre. Nuestra empresa va a ser una sociedad anónima. ¿Por qué? Porque se pretende constituirla con un fondo social donde los accionistas nos respalden las operaciones con el capital. En este caso sería nada más el director, en este caso yo, director, y la parte administrativa, que sería mi socio.
Para constituirla legalmente, pues obviamente se debe presentar ciertos requisitos para tener el acto de protocolo del acta constitutiva de la empresa, donde nos piden requisitos del domicilio, nombre y nacionalidad de las personas que lo van a constituir, razón social con la que se va a representar, denominación, aportaciones, nombramientos y manera en que va a ser administrada, etcétera. Ahora, presentamos algunas leyes, normas y reglamentos que apliquen al proyecto. Hay muchísimas, solamente que no todas aplican al proyecto que estamos implementando. Les recordamos que el proyecto es producción, fabricación de muebles de hule de vinil. Por ejemplo, vamos a hacer hincapié en la NOM 001 STPS 2008, en los puntos 1, en 5.1 y 5.6, dice específicamente establecer las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, con la finalidad de prevenir riesgos a los trabajadores. ¿En qué área aplica? Operaciones, almacén, departamentos administrativos, en la empresa en general. ¿Cuáles son las actividades a realizar? Se realizan programas de mantenimiento para conservar condiciones seguras en las instalaciones. Otro que me llamó la atención es en los trabajadores del IMSS, por ejemplo, que la ley nos obliga a resguardarlos. Aquí está, por ejemplo, en el Reglamento Federal de Seguridad, de Higiene y Medio Ambiente, nos obliga a que el patrón debe informar a los trabajadores respecto a los riesgos relacionados con la actividad laboral específica que desarrollan. Obviamente la acción de corte de soldadura ejerce un riesgo, que es el de cortarse, dañarse, quemarse, y pues hay una persona de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que está capacitado para dar ese tipo de capacitaciones, para que sea la redundancia, y con ello podamos cumplir. En la otra dice, aquí estaba una que me interesó también, dice, bueno, pues la mayoría tiene que ver con las condiciones de seguridad y medio ambiente, la NOM 027, la NOM 0011, la 025, donde establece las condiciones de seguridad, higiene, centro de trabajo, buena iluminación, buenos equipos, mantenimientos, etcétera. Bueno, como conclusión, ya estamos sobre el tiempo. Como conclusión podemos decir que el proyecto que presentamos, de ser viable, pues presenta externalidades tanto positivas o negativas. Obviamente las positivas para este proyecto que estamos implementando, las externalidades positivas, va a ser que en el área mínimo vamos a dar trabajo a 10 personas, que van desde armadores, soldadores, cortadores, repartidores y vendedores. Dentro del orden jerárquico vamos a dar trabajo a esas personas, produciendo una externalidad positiva. La negativa también, vamos a generar mucho ruido, mucho polvo, mucho desgaste, pero pues prácticamente vamos a generar ingresos, vamos a generar una mejor calidad de vida, y esperemos que sea factible para poderlo llevar a cabo. Gracias.